Hola mis amigos, hoy vamos a echarle un vistazo a esta morenada Cecilia del grupo Hachamalcu, en especial los bordoneos, un poquito de los acordes. Empezamos con el primer bordoneo, la primera frase, que es un bordoneo que vamos a utilizar recurrentemente para entrar a las secciones y para los bises. Escuchen. Le doy un poquito de volumen. Entonces, este primer bordoneo utiliza la escala diatónica de sol. ¿Ya? Nos vamos a mover diatónicamente, que es en la escala normal de sol menor, que sería sol, la, si bemol, do, re, mi bemol, fa y sol, ¿no? Esos son los que nos interesan ahora. Y cuando mencione cromáticamente, pues haremos todos los trastes seguiditos, ¿no? Más o menos así. Entonces, este primer bordoneo empieza desde mi bemol y hace un camino diatónico hasta sol. ¿No? Eso. Con eso empezamos. Luego vienen todas estas figuras. Escuchen. Hasta ahí podemos llegar. Ya, lo que he hecho es, eso ya lo expliqué, luego es volver a hacer sol, luego la, luego si bemol, ¿no? Eso, y luego del mismo si bemol llegamos hasta re diatónicamente, así pasamos por do, ¿no? Y luego este jueguito desde re con la y re otra vez. Entonces, ya. Luego hace esto. Perdón, quiere ponerse el salvapantalla ahí. Esa figura es desde sol, la, si bemol y luego cromático do, do sostenido, re. Ya, entonces ya. Luego hacemos esta bajada desde do, ya, que empieza con do, luego nos vamos a si bemol y luego cromático vamos bajando hasta sol. Pero repitiendo dos veces cada nota. Ya. Listo. Y luego cuando llegamos acá vamos a hacer esta parte que es un arpegio de sol mayor. Sol, si natural, re y sol otra vez, ¿no? Entonces la figura toda esta sería... Directamente desde cuando llegamos a sol, directamente hacemos. Ya. Y luego, si avanzamos un poquito más, es este mismo juego que hemos hecho para sol, ¿no? Lo hacemos para do. Ya. Entonces vamos hasta allí. A ver. Eso. Una vez que llegamos a ese jueguito de esa figura, nos vamos a ya, esto, desde mi bemol, ya, y luego es, si no me equivoco, sí, esta. Escuchamos a ver. Sí, hacemos después de esto. Ya, eso es desde aquí. Eso es mi bemol, sol, vuelve a mi bemol, luego ligadito de re a do y luego si bemol, ¿no?
Luego inmediatamente hacemos esta pentatónica, un juego pentatónico desde re, ¿ya? Que sería re, sol, fa, re, do, re, ¿ya? Entonces todas estas dos figuras desde acá. ¿Ya? Así podemos intentar. Entonces, y nos quedamos ahí en esta re y hacemos ese bordoneo de que es lo que hemos hecho al comienzo, ¿no? Y vuelve a empezar el bis, que es igualito. Entonces vamos con las dos partes. Luego hace ese mismo movimiento, este mismo juego, pero nos vamos a ir a do menor. Debería ser idéntico, pero aquí hay un cambio en las dos últimas notas. En vez de irnos a la, pues nos vamos a re y luego do. Ese es el juego. Otra vez acá, salva pantallas. Súper pálido. A ver, vamos con eso. Vamos. Ya, todo esto es esto. Hacemos. Ya. Y luego hacemos igual un juego pentatónico. ¿Qué es esto? Empezamos primero con mi bemol, luego hacemos pentatónico desde sol, sol, fa, re, do, si bemol, ¿ya? Y repite eso, pero empezando ya no con mi bemol, sino con re. Entonces sería así. Ahora con re. Repito, primero con mi bemol, luego con re. Entonces toda esta parte sería ya, y luego añadimos estito, ya, que es diatónico desde si bemol hasta re, ya, y ahí nos quedamos, si no me equivoco, ahí nos quedamos un buen ratito, un buen tantito, y luego y volvemos a empezar para el bis, ¿no? El mismo bordoneo para ir a do. Y para ir a la parte última, que es la parte C. Vamos con esto, a ver. Ahorita llegamos aquí. Ahí. Y hemos llegado a la parte C, la última, que es el coro, ¿no? Entonces, el mismo bordoneo, el mismo del comienzo. Hay menos movimiento acá, en esta primera partecita. Es así simplecito. Directamente nos vamos a re luego. Escúchenlo, a ver. Perdón, es que se quiere poner
se quiere cortar el video y tengo que configurarlo luego para que no pase eso. Y me distrae. Vamos. Coro. Ya, entonces luego desde sol hasta si bemol diatónico y luego directamente nos vamos a re, ya, y hacemos ese jueguito de re, la, re, ya. Entonces y por último es esto, pero llegaremos ahí para no confundir. El carnaval de Oruro, ya, una vez que hacemos luego hacemos un arpegio de do menor, más o menos cumbiado, ¿no? Medio cumbia suena. Luego hacemos re. Y creo que viene la. Escuchemos. Sí, llegaremos hasta la. Es todo ese. Toda esa partecita. Ya nos falta poco. Listo. Esa partecita la haremos lenta. Desde acá. Ya, esas son las figuras. Una vez que hacemos todo eso, es un movimiento rápido desde do a si bemol, pero así. Do, la y si bemol. Eso, rapidito. Ya. Y ahí nos quedamos y hacemos caminito diatónico hasta sol. Ya, sería. Ya. Ahí termina, ya, y ahí el bis. En el bis hay un pequeño cambio en esa última parte, pero es igual, es igualito. Escuchemos todo esto. En el carnaval de Oruro hay ya, ese es el cambio, esas son las diferencias entre el bis, ¿no? De la primera y esta segunda. Entonces hacemos todito. Por si acaso esto es. La primera vuelta era. Es la diferencia. Vamos con toda la parte C, terminando ya. Y vuelve del comienzo. Esos son los bordoneos, mis queridos amigos. Espero que se haya entendido. Estamos a sus servicios. Cualquier consulta. Un abrazo a todos.